Bienvenidos a lo que será este encuentro de administración de bienes e inventario. Mi nombre es Jordi Sánchez, voy a ser el facilitador durante estas 5 semanas que espero logremos llegar a feliz término en cuanto a lo que es la entrega de los acuerdos de evaluación que van a tener ustedes disponibles en el aula virtual. Yo acostumbro a hacer a nivel de posgrado 3 evaluaciones, una sencilla para calentar los motores, otra un poquito intermedia y ya una un poquitico más compleja, por darle una definición, aunque no es una en la cual ustedes van a morir de estrés o a estar, sino donde se demuestra la investigación que ustedes hagan y la dedicación, la planificación, el tiempo, y con eso no vamos a tener ningún inconveniente. Esta se llama administración de bienes e inventario. Cuando ustedes escuchan esos términos, ¿sí? Fíjense que allí tenemos administración, bienes, inventario. Tenemos 3 elementos allí. Cuando yo les digo administración de bienes e inventario, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? El control que yo llevo cuando soy gerente de una institución, por decir algo, todo lo que es la institución, los bienes nuevos, los inmuebles, lo que no está para ser incorporado al inventario, o sea, lo que es material de uso o saliente, sí, que es lo que... Bien, bien. Fíjate que cuando habla de administración, das un concepto muy importante que es control. Efectivamente, cuando nosotros, dentro del concepto de administración, están intrínsecamente esos elementos. Uno de esos elementos es el control, la verificación. Porque cuando nosotros, en el caso de la escuela, estamos de una u otra manera siendo parte de un sistema. Ya vamos a ver cuáles son los elementos básicos de un sistema para poder ir más allá. Pero efectivamente la administración es eso. Pero allá hay 2 más, bienes e inventario. ¿Qué creen ustedes? Eso ¿cómo lo vamos a digerir? Gobierno que posee, por ejemplo, una institución, ¿Ok? y el inventario que hace trabajar aquí de tener claro lo que se tiene, porque como el objetivo, por ejemplo, tiene que ser controlado de todo. De repente hay algunas cosas que no van a incluir en el inventario y yo como objetivo tengo que estar mirando, porque como es una verdad, Claro. no estar pendiente de esto para no tener. Muy bien. Fíjate, estás dándole otro enfoque a lo que es el inventario. Correcto, es un enfoque correcto, porque lo estás viendo desde el punto de vista de la responsabilidad que yo pueda llegar a tener como cuentadante. Pero el inventario tiene otras aristas, ¿sí? El compás es un poco más amplio. Y es que el inventario también es uno de los elementos principales que vamos a añadir a la cadena de valor dentro de esa organización, dentro de esa institución educativa, dentro de ese colegio, y es donde nosotros vamos a darnos cuenta qué tenemos de insumos para poder cumplir con los objetivos de esa escuela. ¿Sí? Más allá de la responsabilidad, que es lo primero que tenemos que revisar desde el punto de vista personal, pero también como gerentes tenemos que poseer el conocimiento de cuáles son los instrumentos materiales, los bienes que tenemos para poder sacarle provecho. Y más cuando hablamos de una gerencia en crisis, ¿no? Cuando hablamos de gerenciar sin los recursos que constantemente me están aportando, sino donde yo tengo que volverme creativo de saber qué es lo que tengo para saber con qué cuento para aplicarlo. Y para que usted no se quede sin hablar, administración de bienes e inventario. El registro que está sacado de los bienes dentro de la empresa. Perfecto. Fíjese, otro de los elementos que está dentro de la administración, además del control, es la planeación o planificación. Planificación decimos en Venezuela, pero si usted habla de planificación en Colombia, de una vez lo voltean a mirar como que el profesor está hablando de planificación porque ellos lo enfocan directamente a lo que es la planificación familiar y son los métodos anticonceptivos que utilizan para eso. Por eso es que se utiliza también el sinónimo de planeación, que no es otra cosa sino yo trazarme una línea futuro de qué es lo que yo necesito para cumplir los objetivos de la organización. Yo voy a hablar siempre de organización para incluir instituciones educativas, colegios privados, escuelas públicas, ¿ok? Porque es que esta materia tiene relación directa con cualquier organización, ¿sí? Llámese organización privada, organización pública, organización educativa, porque nosotros aplicamos administración, necesitamos bienes, como lo decía el compañero, y tenemos un inventario que no es otra cosa, sino lo que vamos a tener a mano.
Pero vamos a empezar a revisar entonces qué es ese inventario. ¿Ok? Tenemos claro en líneas generales qué es un inventario, pero cuando no sabemos el alcance de ese inventario, pues nosotros decimos, bueno, inventario es lo que está en el depósito. Eso es lo que está allá. Inventario son las mesas y las sillas. Hasta ahí, ¿ok? ¿Cómo surgen estos inventarios? Vean ustedes allí. Esto se origina gracias a los egipcios. Recuerden que dentro de esta cultura existía una época del año donde se podía cultivar, se podía recoger la cosecha de ese cultivo y generalmente esa cosecha incluso era superior a la que yo necesitaba para alimentar a mi población. Pero había momentos del año, épocas del año, donde yo no podía cosechar. Bien sea porque la temperatura no me lo permitía, porque el Nilo no tenía la riada suficiente. La riada es el espacio que deja pantanoso donde yo podía sembrar para poder tener trigo y comer, ¿no? Entonces, comienzo a tener una producción superior a lo que yo necesito en determinadas épocas del año. Pero existían otras épocas donde la necesidad, el hambre, que lo que necesitaba mi pueblo, mi población, era superior a lo que yo estaba produciendo porque el clima no me lo permitía. Entonces nace esa necesidad de almacenar esas grandes cantidades de alimentos, ver cómo los almaceno, cómo los conservo y cómo los voy etiquetando de tal manera de que yo sepa qué es lo que tengo. Si yo sé cuánta comida tengo y cuánta población tengo, puedo planificar qué ración le toca a cada uno de ellos. Y este es el origen de los inventarios, que cuando yo tenga la posibilidad de generar, por lo menos a este nivel, de generar grandes cantidades de alimento, grandes cantidades de suministro, poder almacenarlos, tenerlos allí reservados, simplemente como un almacén para que en momento de calamidades o de sequía, poder utilizarlos y poder subsistir. Bien, este concepto de inventario pues obviamente evolucionó, pero aquí nació, poder tener ese control de qué es lo que tengo. De esta manera surge el problema de los inventarios como una forma de hacer frente a los periodos de escasez, a los periodos de calamidad. Entonces, era una manera de almacenar bienes y alimentos necesarios para sobrevivir y de esta manera se motiva la existencia del inventario como una rudimentaria forma de almacenar y saber qué es lo que tengo. Si yo sé qué es lo que tengo, sé con qué puedo afrontar esas calamidades. Muy bien. Ahora, ¿por qué es necesario el inventario ya a nivel de la organización y a nivel de la institución educativa, a nivel de la escuela? Ya adelantábamos algo. La compañera nos decía, bueno, por la responsabilidad que tengo al ser cuentadante. Muy bien. Nos hablabas de la administración y eso tiene plena concordancia con lo que es planificar. Y el compañero me hablaba de bienes. Saber con qué cuento, a ver con qué voy a trabajar, ¿no? Entonces, dentro de esa organización, dentro de esa empresa, dentro de esa escuela, es necesario tener el inventario para saber qué materiales tengo. Lo hacemos en el aula. Llegamos al aula y el docente es la primera vez que está ingresando a esa aula y se va al estante, se va al espacio donde está, abre y dice, bueno, aquí tenemos algunas témperas, tengo algunos marcadores con esto. Y cuando yo voy haciendo ese inventario pequeño mental, yo voy de una vez perfilando cuáles son las estrategias incluso que voy a utilizar para poder cumplir mis objetivos educativos. Bueno, con témperas, yo trabajo con niños, vamos a hacer algo con los colores, con la mezcla de colores, incluso podemos desarrollar motricidad gruesa, motricidad fina. Empiezo como docente a perfilarme según lo que yo tengo allí, pero también empiezo a establecer cuáles van a ser mis necesidades. Sí, tengo marcadores para pizarra clínica, pero la pizarra clínica no está. Entonces necesito una pizarra acrílica o necesito buscar cómo o qué estrategia aplico para que esos marcadores los pueda utilizar en otra situación, en otra cosa. Entonces, el objetivo de ese inventario es proveer materiales necesarios cuando sea requerido. Por eso es que vemos esas famosas listas escolares que pedimos como docentes o que nos piden cuando somos representantes. Mire, el niño va a utilizar esto. Témperas, va a utilizar colores, va a utilizar 3 láminas de papel bond, una caja de colores, tijeras punta roma, todo eso que vemos allí. Y el representante lo lleva a la escuela. ¿Y qué hace el docente? Pues lo tiene allí almacenado, pero tiene el inventario de situaciones o de herramientas que va a utilizar cuando es requerido.
Y todo eso según la planificación que yo hago. Mi planificación de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, mi planificación de evaluaciones, mi planificación de actividades. Entonces, esa serie de acciones planificadas, ay, no lo están viendo, así, que van a permitir conocer, prever y entender esas necesidades de producción, de funcionamiento y de rentabilidad. ¿Qué es rentabilidad desde el punto de vista educativo? Yo conseguir mis objetivos que me hice en la planificación, que me hice al principio del año escolar. De funcionamiento es que yo tenga los recursos, las herramientas y los materiales necesarios para poder dar esa clase, para poder desarrollar la clase. Porque si dentro de la clase vamos a hablar de los colores, ¿sí? Y yo no tengo témperas o tengo nada más blanco y negro, o no tengo plastilinas de diferentes colores, sino solo dos. Entonces se me va a hacer mucho más difícil poder llevar ese mensaje de lo que tengo planificado. Un inventario es una provisión de materiales que tiene como escenario principal facilitar la continuidad del proceso productivo, facilitar la continuidad de ese proceso de enseñanza-aprendizaje y la satisfacción y demanda de los clientes, o en este caso, de los estudiantes. ¿Entendemos la diferencia entre enseñanza y aprendizaje? ¿Eso está claro 100% o hablamos un poquito de eso? Bueno, para mí la enseñanza es lo que yo como estoy impartiendo. Y Ok. el aprendizaje es lo significativo, ¿verdad? Que yo pude haber logrado de esa enseñanza. Muy bien, ¿alguna de ustedes? ¿Una opinión en la misma línea o contraria? Ese es lo que decimos, es lo- nosotros cada día, y yo pienso igual que no tiene que dar para que el estudiante también aporte, y en ese momento se da lo que es el aprendizaje y se va a ver Muy bien. Eso que es el dar y el recibirse. Lo que impartimos y lo que estamos viendo de esta enseñanza. Es muy importante tener clara la diferencia, ¿sí? Incluso en los trabajos de grado se utiliza como sinónimo de manera errada, ¿sí? Se habla de enseñanza y después yo hablo de aprendizaje cuando son etapas totalmente diferentes. Les voy a contar una anécdota sobre la diferenciación de esto, ¿no? En un congreso vino una profesora de Mérida y dentro de las cosas que trae para apoyar el desarrollo de su presentación, ella trae su perro. Sí, trae un Golden Retriever ya entradito en años y el perro pues paseaba por todo el escenario y se le sentaba al lado y dice, yo por ejemplo enseñé a mi perro a hablar. Entonces eso de una vez causó el choque, ¿no? Y yo enseñé a mi perro a hablar. Entonces decían, póngale el micrófono para que, ¿qué va a hacer esta señora? Y le ponen el micrófono al perro, el perro, lo que haría un perro cuando le pone un micrófono enfrente. Lo olió, dio vuelta, ni siquiera ladró y se fue. Y dijo, porque es que yo le enseñé a hablar, mas él no aprendió a hablar. Y es que los procesos de enseñanza es cuando nosotros damos la clase y enseñamos cómo se hace y cómo se pudiera llegar a hacer, pero lo que realmente interesa en ese proceso es el aprendizaje. Y si le ponemos el apellido que utilizó el compañero, ya hablamos de aprendizaje significativo y nos vamos a Auswell y toda esta cosa, pues ya sería ganancia y ese es el objetivo de ese proceso educativo. Entonces, una cosa es enseñar, que es decir, cómo hacer, pero preocuparse porque esa enseñanza se materialice, se convierta en aprendizaje y dé frutos en cuanto a los contenidos, pues ya estaríamos hablando de aprendizaje, que es lo que todos queremos, ¿no? No vale de nada que yo venga y les hable a ustedes o cualquiera se siente aquí y hable y diga, sí, yo les enseñé, pero el problema está o el detalle está, el objetivo está en conseguir el aprendizaje y que ese aprendizaje sea herramienta después para poder utilizarla. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de sistemas que les hablaba hace un rato, fíjense, nosotros tenemos los elementos de un sistema y son básicos. Los sistemas pueden graficarse de múltiples formas, pero este es el más sencillo, ¿ok? Tenemos los elementos que no son otra cosa sino la entrada, el proceso, la salida.
La entrada o insumo, el proceso, que sería ese proceso de enseñanza-aprendizaje, y la salida cuando yo materializo ese aprendizaje. Todo eso tiene una retroalimentación, que es verificar, controlar, concepto que vienen dando ustedes desde el principio, verificar y controlar que esos insumos, que esas entradas y que esos procesos estén dando frutos en mis objetivos y que si no están dando los que yo considero, ir cambiándolos en el camino. Y todo eso se desenvuelve dentro de un entorno. No me escuchaba, espera que me pulsaron, nada. Vamos a cerrar el micrófono aquí, quién sabe quién se conectó y lo tiene abierto. Bien. Listo. Si alguno de los que está conectado de manera remota quiere participar, enciende su micrófono y con todo gusto, pues le abrimos el micrófono para que hable. Sí, pero bueno, ya cerró el micrófono, debe ser que se conectó y cuando se conecta automáticamente se encienden los micrófonos. Pero fíjense, dentro del aspecto educativo, nosotros nos desenvolvemos en un entorno. ¿Sí? Ese entorno es el que va de una u otra forma a influenciar a todos los actores de ese proceso educativo. El entorno influye dentro del actuar, el proceder y la vida del educador, por ejemplo, del facilitador, del profesor. ¿Sí? No es lo mismo que yo llegue caminando a que llegue en transporte público, a que llegue en un vehículo de transporte privado. ¿Sí? De una u otra forma, afecta mi entorno. Ese entorno también es bueno cuando yo cuento con las herramientas necesarias para yo poder dar mi clase, ¿ok? El entorno también influye directamente a los actores del proceso, en este caso a los que van a recibir ese proceso de enseñanza. Si los niños, los adolescentes, los jóvenes o los adultos se sienten cómodos con lo que están estudiando, tienen de una u otra forma las herramientas necesarias para poder tomar nota, investigar, tener acceso a la información, tener acceso a fuentes de información confiable, pues el proceso va a ser mucho mejor. Entonces, ¿por qué es importante el sistema al momento de hablar de administración? Porque nosotros dentro de ese proceso en la organización educativa, pues podemos hablar de que hay un sistema. Y para que ese sistema funcione, nosotros debemos conocer necesidades, objetivos y cuáles son los recursos que nosotros tenemos. ¿Y cómo sabemos cuáles son los recursos? Cuando tenemos un buen sistema de administración de bienes y cuando tenemos un buen sistema de inventarios, de saber qué es lo que tiene la escuela. Cuentos hay muchos, anécdotas hay bastantes. Yo sé que ustedes ya han visto clase con el profesor Marco y una de las que yo cuando... ¿Sí? ¿Ya vieron clase con él o no? No. Bueno, una de las cosas que, por ejemplo, el doctor decía, bueno, cuando yo llegué a determinado escuela, cuando llegué a determinado liceo, las copias tenían que venir de afuera. Y en alguna oportunidad él dice que él vio un espacio físico que estaba cerrado y le pregunta a los de la escuela, a los del... Dice, ¿y ahí qué funciona? Me dice, no, pues ahí tienen eso cerrado. Dice, consígame la llave. Él se va y abre, cuando entra tiene una fotocopiadora allí. Ajá, y esto, no, eso se dañó y no... Bueno, tenemos una fotocopiadora, vamos a ver qué le hace falta. Y resulta que con una revisión muy rápida y no tan profunda, se consiguió la pieza que hacía falta para la copiadora. Entonces, el conocer cuáles son las herramientas que yo debo tener como gerente, como administrador de todo ese proceso macro que lleva a la escuela, me permite a mí dar soluciones y continuidad a los procesos de ese sistema. ¿Sí? A los procesos de ese sistema. Que las sillas están dañadas, que tengo que mejorarlas, pero si yo conozco de que hay algún salón donde yo tengo sillas que en algún momento fueron descartadas, pero que con una lijita o con cariñito las podemos volver a meter y están en mejor condiciones que las que están aquí, lo podemos hacer, ¿ok? Entonces, el conocimiento de con qué cuento para poder conseguir mis objetivos y brindar soluciones a ese proceso. Les quise mostrar que era un sistema para poder tener claro eso. Ese sistema lo conseguimos en casi todos los aspectos que tengan que ver con organizaciones, con instituciones, con empresas, con líneas de producción. Se vuelven más complejos porque en el camino llevan otras cosas, pero básicamente es ese. Y fíjense, los inventarios actúan como reguladores
o como amortiguadores entre lo que son los ritmos de salidas de una fase y entradas a la siguiente. Cuando dentro del proceso yo voy revisando qué es lo que hay, qué es lo que no hay, y como decía la profesora, como yo soy la cuentagante de lo que está allí, y yo estoy constantemente verificando, ajá, van a utilizar ustedes un videobeam para una actividad fuera del colegio, fuera de la escuela. Venga para acá. Vamos a dejar aquí que usted se está llevando el videobeam y se lo lleva para esta. Firmamos aquí. En el momento que el videobeam no aparezca o el videobeam se dañe, pues yo voy a buscar y le digo, no, pero ya va, el último que se lo llevó fue el compañero en esta fecha. Y no está la firma de que lo entregó. No, pero yo lo traje. Usted no me dejó constancia de que está allí, porque yo llevo un buen control de qué son los inventarios y para qué se han utilizado. Fíjense, la administración de los inventarios, vamos a hacer énfasis en las palabras que están subrayadas. Si quiere alguno de ustedes me apoya con la lectura para que no se queden dormidos. La administración del inventario es un tema central para evitar problemas financieros en las organizaciones. Vamos a hacer la pausa allí. Administrar un inventario es un tema neurálgico. Es una base que me permite evitar problemas financieros. Imagínense que yo cuento con cosas dentro de mi escuela y que por no saber que están en un depósito, están en otro salón o están bajo otra administración, yo solicito que se compre. Y están en la escuela. ¿Sí? No, pero es que eso nuevo, mejor nuevo. No, pero es que yo las tengo aquí en la escuela. Y sí pasa. Sí pasa, por eso. Por eso es muy importante conocer qué es lo que tengo. ¿Ok? Para evitar esos problemas financieros dentro de la escuela. ¿Qué es un problema financiero? Que yo gaste dinero, que muchas veces es escaso, en cosas que yo tengo, pudiéndolo utilizar en otra situación, en otra necesidad. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los primeros elementos importantes. Y por eso es que tiene que ser un tema central como gerentes educativos. Tener conocimiento de qué es lo que yo tengo. Porque, como dice la profe, yo soy el responsable de eso. Pero además de ser el responsable, el cuentadante y el que va a dar responsabilidad, también soy el responsable de generar acciones que causen impacto. Porque ¿cómo se mide un director o un subdirector? Más allá de cualquier otro aspecto. Se proyecta en la institución. Con lo que proyecte la institución, el impacto que genere. Que hay una feria científica, hay una feria escolar. Mira, aquí va mi gente. ¿Y qué van a decir, cónchale? Mire, ya está el profesor, qué bonito lo que llevaron. Mire, tan bonitas las láminas. Mire, los muchachos como hablan, se apropian del tema. Mire qué bonito como están allá. ¿Y mandaron recursos? No, él no pidió nada, él llevó con lo que tenía. Y con ese que tenía, se destacó. Entonces, allí se destacan esos gerentes. Se destacan cuando comienzan a generar ingresos. Imagínense las escuelas, los colegios, los liceos generando ingresos, no para hacerse ricos, obviamente, pero sí para solventar las necesidades que se puedan dar. Y entonces, de una u otra forma, pues conseguimos que en nuestras aulas estén habilitadas, que estén iluminadas y buscamos la solución a esos problemas pequeños. Ahí es donde está la diferencia de ese gerente administrativo, de ese gerente educativo. Seguimos después de la coma, profe. Organizaciones. Es un componente fundamental de la productividad de una empresa. O de una organización educativa. ¿Qué es la productividad? Que se continúe el proceso. ¿Y cuál es el proceso? Que continúen las clases, que continúen los resultados y que avancemos en los contenidos del currículo. Yo tengo una planificación y me voy a parar porque se quemaron los bombillos del salón. Ajá, ¿y qué ha hecho usted como gerente para solucionar eso? No es que no me han mandado nada de Caracas, ¿sí? O la zona no ha mandado nada, no, pero ya va, son dos bombillos, no es que se cayó la escuela, son dos bombillos. Y usted va a parar todo el proceso, ¿sí? Y va a parar la productividad de la escuela porque no le buscó solución a una situación como esa. Entonces hay que poner las cosas en una balanza, ¿no? Para poder generar ese impacto que dice el compañero. Después, seguimos después de empresa. Ya que es el activo corriente de menor liquidez que maneja y que además contribuye a generar rentabilidad. Yo puedo tener rentabilidad o puedo tener impacto, que es como se mide en el caso de las instituciones educativas públicas, puedo generar ese impacto si yo continúo con mis procesos.
si yo continúo con los procesos que están planificados y teniendo en cuenta lo que son las necesidades, pero sobre todo con qué es lo que cuento. Lo vamos a ver aquí. Los términos básicos. Y menos mal que hay varios para que lean todos y no solo la profe, porque si no se aburre. Me voy a acercar para que el micrófono permita captar a los compañeros que están conectados. ¿Qué es el inventario? Es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para comerciar, permitiendo la compra o venta, la fabricación para su posterior venta en un periodo económico determinado. Llevemos ese concepto a una organización educativa. O sea, los bienes sean tangentes, ¿no? Que debemos como conocer, llevar un control, un registro de qué hay, qué no hay, y si podemos reutilizarlo, que, como usted dijo, nos sirva, y poderlo adaptar a lo que nosotros necesitamos. A la necesidad de ese momento. Por ejemplo, profe, son las escuelas técnicas. Ajá. Sí, por ejemplo, la ETI. La ETI tiene un taller donde generan ingresos. Bueno, eso se está activando ahorita. Donde genera ingresos con la elaboración de productos de limpieza. Exactamente. Entonces, ¿qué material tienen ellos? Es lo que prefiere allí, ¿no? ¿Qué material tienen ellos para poderlo producir o Sí. generar más? ¿Sí? Venderlos y poder generar ingresos a la institución. Y esos ingresos, ¿dónde los voy a aplicar para poder seguir generando? Allá iba. ¿Okay? O sea, yo lo puedo invertir para seguir produciendo, pero aparte también para Las la necesidades. institución, Las necesidades de la que tiene institución. infinidad de necesidades. Muy bien. Entonces, ese inventario son todos esos elementos que yo debo tener en cuenta para satisfacer necesidades de la producción y de la misma escuela. Compañero. Se entiende por gestión de inventario el organizar, planificar y controlar el conjunto de stock perteneciente a una organización. Veníamos conversando de eso. Entonces, el inventario es lo material, las cuentas que yo llevo de los bienes que tengo. Pero ya gestionar esos inventarios es ver cómo hago, como lo decía el compañero, para que los recursos que tengo allí me den producción y que esa producción pueda ser invertida de la mejor manera, gestionada de la mejor manera. Entonces, cuando ustedes vean inventario, ya hacemos referencia a lo que es llevar las cuentas. Gestionar es tener la capacidad de decisión de dónde voy a invertir yo todos esos recursos para que esos inventarios sean productivos y sean beneficiosos para la entidad educativa. ¿Alguien de los que está conectados? Ay, quedan 10 minutos. ¿Se Lucy, entiende? Sí, señor. Lucy, ¿Se apóyeme entiende? con qué es organizar. Allí la tienes en pantalla. Organizar significa fijar criterios y políticas para su regulación y determinar las cantidades más convenientes de cada uno de los artículos. Mire, pasa mucho que llegan y dicen, sin tener una planificación y un criterio realmente basado en las necesidades, que dicen, ay, compre hojas, sí, compre unas 3 cajas. Y bueno, sí, las hojas siempre se van a necesitar, pero para poder comprar esas hojas, yo dejé de comprar lápices o lapiceros, por decir algún material de oficina. O sí, compre marcadores de pizarrón. Y tenemos marcadores de pizarrón ahí para unos 3, 4 años, pero resulta que no tenemos borradoras. Entonces vemos al docente dándole con la mano, ¿ok? O buscando una borradora de él. Entonces, es poder tener ese criterio para gestionar ese inventario. ¿Quién más está conectado por allí? Verónica. Juan, aquí ya vemos varios, Juan. Bien, adelante, Juancho. Cuando se planifica, se establecen los métodos de previsión y se determinan los momentos y cantidades de reposición y se han de controlar los movimientos de entrada y salida, el valor del inventario y las tareas a realizar. Lo que venimos hablando, esa planificación es necesaria dentro de esa gestión de inventarios para poder determinar cuáles son mis necesidades. Esas necesidades son un diagnóstico. Y es que estar dentro de la gerencia educativa no es solamente llegar y decir, es que yo tengo que firmar todo y autorizar todo lo que pasa en este colegio, lo que pasa en esta escuela. No, hermano, es poder tener conocimiento de todo lo que yo tengo, porque todo lo que yo tengo bajo mi responsabilidad, además de darme esa responsabilidad por ser cuarta dante, como dice la profe,
pues también me va a ser herramienta que yo voy a ver cómo le saco el máximo provecho y cómo la utilizo para generar ese impacto, para generar esa gestión. Los objetivos que debe tener un inventario, fíjense que yo a todo lo que les coloco, al final les coloco allí la fuente, ¿no? Incluso estas láminas las van a tener ustedes disponibles en el aula, se las puedo pasar incluso en PDF al grupo para que las tengan allí, porque ese material es de conocimiento público. Ok, los objetivos de ese inventario. El inventario debe ser administrado de manera eficiente, ya que persigue dos objetivos fundamentales. El primero, garantizar con el inventario disponible la operatividad de la empresa o de la organización educativa. Yo debo velar porque no se pare ese proceso dentro de la organización educativa. Volvemos al ejemplo de los bombillos. Entonces, no tenemos clases porque no hay iluminación. Uno a veces también habla, claro, tiene que estar. Porque si te, como usted lo dice, si yo me paro, por ejemplo, en mi caso, yo estaba de presidenta de lectura y en mi aula no había pizarra clínica. Y cada vez que yo invitaba a los niños a clase, los tenía en mi aula, ¿cómo hacía yo para trabajar? Siempre, claro, cargaba y entonces un día me dije, yo tengo que buscar la solución para esa pizarra, porque ¿qué voy a hacer? Me puse a gestionar, yo dije, bueno, ¿qué cultura qué puedo hacer? Me la ingenié, compré la caja de lápiz y le coloqué a cada lápiz una decoración de un instrumento, póngale el cuadro. Lo hice con Coam y tal, de manera que cada vez pedía autorizaciones en dirección y le dije a los niños, mire, cada vez que ustedes necesiten comprar un lápiz, a partir de hoy, pues, si me lo pueden ayudar a colaborar, me pueden comprar el lápiz a mí. ¿Para qué? Para ver si podemos comprar el pizarrón. Y así lo hice, profe, y así gestioné, y así compré un pizarrón. Muy bien. ¿Existió la necesidad? ¿Existió la aprobación en este caso, el rector, el director? ¿Ok? Y generé recursos destinados a una necesidad. Porque imagínense que existiera el pizarrón y usted estuviese haciendo la venta de eso para comprar otro pizarrón porque tiene que ser otro más nuevo, cuando podían existir otras necesidades. Entonces, entender la necesidad y gestionar, como lo decía el compañero, el profe. Lo que ella comentaba está muy bien, ¿no? Pero yo en particular, yo fui director, ¿sí? Pero eso se presta para mucho. Ah, no, claro. O sea, hay que saber, como dice allí, gestionar para poder garantizar una buena, un buen manejo de todos esos recursos. ¿Por qué? Porque si yo nada más permito que la profe lo haga para primer grado, por decirte algo, pero entonces el otro profe también tiene necesidad. Entonces cada uno va a ir haciendo, no es el deber ser. Sí, claro, y ya después puede pasar ¿verdad? otra cosa, Y claro. de allí sale y se distribuye. Bueno, mire, tenemos la necesidad. Para eso es el diagnóstico que uno hace. Empezando, claro. ¿Qué necesidades hay en toda la institución? Bueno, vamos a trabajar con la comunidad educativa, con los docentes, se autoriza todo como debe ser, según la normativa, y se empieza a trabajar en base a ello. Claro. Porque es que si yo dejo como directivo también que allá hagan, entonces yo no tengo control. Sí, claro, claro. No, y pasa el control. Y bueno, en este caso, porque pues no dudamos de la buena fe de la profesora y de que se aplicó en donde era, ¿no? Pero se puede prestar para otras cosas. Yo entiendo eso totalmente. Pero sin irnos a casos muy específicos o sin tener ese bombillito de pensar mal, fíjense. La primera es garantizar el inventario disponible para que la organización, la empresa, la institución educativa funcione. Para eso sirve un inventario, ¿ok? Ya me están poniendo en duda la buena intención de la profe, ¿no? No puede ser. Mire, la primera, garantizar que tenga los recursos para que continúe el proceso. Segunda, conservar niveles óptimos que permitan minimizar costos totales de pedido y de mantenimiento. Ya vamos a ver qué son los costos de pedido y qué son los costos de mantenimiento. Conservar niveles óptimos que permitan minimizar esos costos. Dentro de la organización, pedir insumos genera costos. ¿Ok? Para que a mí me lleven, bien sea una caja de lápices o 100 pupitres, ¿sí? Eso
Cuesta, ¿ok? Esos son los de pedido. Pero también de mantenimiento. Si ustedes piden 100 computadores para tenerlos dentro de su escuela, y esos 100 computadores los tienen dentro de su escuela, eso genera costos de mantenimiento. Y tengo yo la posibilidad de tener ese mantenimiento. Porque yo tengo los 100 computadores, yo tengo que buscar un espacio óptimo, que tenga buena iluminación, buena ventilación, que tenga seguridad. Porque si yo los dejo en un salón cualquiera, hay mucha probabilidad que me los desvalijen, ¿no? O que empiece por allí, sí, que empiecen por allí los préstamos sin devolución. Los prestan y no los devuelven, dice la profe. Entonces, mantener eso tiene un costo. Y mantener los equipos también. Ah, le cayó un virus. ¿Y quién le mete mano a eso? La cantidad de computadores. Ahora, a nivel de impresoras, para usted puede imprimir notas, constancia, bueno, infinidad, los informes que solicitan, todo aquello debe tener una impresora al día. Claro. Y eso genera bastante. Genera, claro que sí. Y genera si la tengo imprimiendo y genera si no la tengo imprimiendo. Porque si no está imprimiendo, se tapa, se bloquea, le suceden una serie de situaciones. Entonces, pero me interesan los conceptos, los objetivos del inventario. Garantizar la continuidad del proceso educativo. En segundo, tener los niveles que me permitan minimizar costos. Bien sea que no tenga que estar pidiendo, ¿sí? Porque imagínense hacer un memo y un oficio, si el profesor, el director no hace un diagnóstico inicial, sino durante todo el año está, mire que me falta una resma de hojas, y a los 15 días, mire que me falta una resma de hojas, mire que me falta... Ya va, todo eso genera costo. O el mantenimiento. Si yo tengo muchas cosas de lo que no necesito, el mantenimiento también genera costos. Un inventario bajo hace aumentar los costos de pedido, y mientras que los inventarios altos incrementan los costos de mantenimiento. Y yo traje este muñequito que ustedes ya lo vieron, y esto tiene una razón de ser, ¿no? Vamos a mostrárselo a los que están conectados. Ya les voy a decir por qué, y tiene que ver con esto, con los costos. Les decía que traía este muñequito. Estos muñequitos son de una empresa que se llama Funko, ¿sí? Y ustedes, los niños son los que los conocen, y los conocen como Funko. Les voy a compartir a través del grupo, al finalizar la clase, una noticia sobre los inventarios de Funko. Funko comenzó a generar una gran cantidad de muñequitos de esto, que en este caso esto es un Baby Yoda, ¿sí? Pero hay de cualquier personaje que ustedes se puedan imaginar. Hay Funkos desde presidentes de diferentes países hasta del Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado y N cantidad de... Pero la característica es que es un muñeco de este tipo y son como cabezones, ¿no? Tienen la cabeza un poquito más grande que los demás. Bueno, esta compañía resulta que generó un montón de muñequitos, y estos muñequitos fueron almacenados dentro de su inventario. Resulta que hoy en día, para esta compañía, es mucho más costoso el mantenimiento del lugar donde están almacenados estos muñecos que las ventas que están teniendo. Es decir, en los sitios donde tienen destinados, almacenados estos muñecos, es más costoso para la compañía que poderlos llegar a vender. Y en los próximos días van a eliminar alrededor de 30 millones de dólares en muñecos. Los van a desaparecer, los van a destruir. ¿Por qué? Porque para ellos es más costoso tener estos muñecos dentro de estos galpones, que a su vez le están cobrando por tenerlos allí almacenados, que lo que puedan generar después por la venta de estos muñecos. Les voy a pasar la noticia solamente como noticia, como información, pero para que ustedes se den cuenta que tener material, que tener insumos, que tener productos en un inventario me genera dos tipos de costo. El costo de pedido, si yo tengo que estar pidiendo todo el tiempo, epa, mándeme, o si yo tengo que tenerlos almacenados porque hice mucha producción o tengo muchos insumos, el costo de mantenimiento pues también se ve reflejado. ¿Ok? Vamos a ir ya al cierre, si me deja la cámara, si no, a los compañeros que están conectados, pues seguimos solamente con el audio. El inventario tiene como objetivos,
¿ok? También se mantiene por dos razones. Por razones de economía, fíjense que me genera gastos si yo estoy pidiendo cada rato alimentario, o por razones de seguridad. ¿Y por qué? Económicamente provee ahorros para tener cantidades suficientes para el trámite de pedidos y de procesamiento. Se queda pegada la imagen, ¿no? De economía y de seguridad. De economía porque ya les dije, me genera costos de mantenimiento, bien sea por mantenerlos o por estar pidiendo. Eso estar pidiendo es, prenda el carro, traiga el carro, imprima, firme, mándele a alguien para que pueda enviar. Entonces, ¿cómo tenemos la posibilidad de contrarrestar esos gastos? Como lo decía el compañero, en un principio, el diagnóstico que yo hago a principio de año, yo hago una planificación de qué es lo que necesito, me proyecto a futuro, veo también la realidad de qué es lo que puedo pedir y qué es lo que no puedo pedir, porque todos podríamos decir, bueno, yo en mi escuela necesito 2 buses, ¿no? Para trasladarme, para ir a los juegos, el intercambio de juegos, a los intercambios culturales, pero yo como gerente debo saber gestionar y entender las realidades, las necesidades y qué es lo que yo puedo realmente satisfacer dentro de mi organización. Que los objetivos de mantener un inventario, de poder tener el inventario, son 2 razones principales: economía y seguridad. La economía porque yo disminuyo los gastos de pedido y los gastos de mantenimiento. Les ponía el ejemplo, no sé si lo escucharon, de esta compañía Funko que generó una gran cantidad de muñecos y tenerlos almacenados dentro de un galpón les sale mucho más costoso que las ventas que están teniendo, por lo tanto van a destruir hasta 30 millones de dólares en mercancía. Y me comprometí a enviarles la información a través del grupo de WhatsApp. Ya para ir cerrando dentro de estas clasificaciones, fíjense, la clasificación de los inventarios, tenemos inventarios por la forma, que pueden ser 3 formas distintas: el inventario de materia prima, que es aquel que yo tengo materiales, insumos básicos que voy a utilizar dentro del proceso, ¿sí? Todos esos materiales de oficina que yo necesito para desarrollar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Los inventarios de producto en proceso, que son los materiales en proceso de producción, que son aquellos que yo tengo, que no son solamente materia prima, sino que ya han sido transformados y que están allí para poder ser transformados posteriormente, ¿ok? Y el inventario de producto terminado, que ya es lo que yo saco, ya es lo final que sale de ese proceso. Es ese material que ya pasó por todos los procesos de ese sistema y van a ser destinados a ser comercializados o en este caso a generar gestión, impacto. También tenemos, según la función, los inventarios se pueden clasificar en de seguridad o de reserva. Son esos que se mantienen para compensar los riesgos de paros no planeados, la incrementación de clientes inesperados o lo que vivimos todos nosotros, que fue esa situación de pandemia, por ejemplo. Yo puedo tener dentro de mis inventarios cosas para yo poder prever imprevistos que van a pasar o que pueden pasar o no. De desacoplamiento, que son aquellos que se mantienen para que los procesos, operaciones, bien sea se puedan sincronizar o no tengan esa sincronización. El inventario en tránsito, que son aquellos materiales que yo tengo allí dentro del proceso y que más adelante dentro del proceso les voy a dar valor. Y de ciclo, cuando hay cantidades producidas o compradas y que son superiores a las necesidades que tiene la organización. Tiene la inmensa habilidad De ordenar el caos. Sí, al principio vemos ese montón de letras allí que se puede asemejar al montón de bienes que podemos llegar a tener dentro de la escuela, dentro de esa organización educativa, pero que si nosotros tenemos la capacidad de ordenar, clasificar, podemos llegar a ordenar ese caos y poder planificar y gestionar esos inventarios de una manera correcta para buscar soluciones, como la que decía la profesora. Yo tenía ese caos y de otra forma me las ingenié, a pesar de que el profe ya dijo, bueno, yo no confío mucho en la profesora, pero es la posibilidad de ordenar ese caos. Y nosotros no podemos ser buenos gerentes educativos, buenos gerentes administradores o en cualquier organización si no sabemos con qué contamos, si no sabemos cuáles son las necesidades y por supuesto si no tenemos esa planificación que es poder
vislumbrar a futuro, tener esa visión de cuáles son los objetivos y cómo llego hasta esos objetivos. Por eso es importante tener claro en la administración un espacio ordenado para poder tener esa mente clara. Llegamos hacia el final de este encuentro, estimados profesores. Es el momento de la retroinformación. Si tienen algo que decir, díganlo ahora o callen para siempre. Es el momento de hablar, sobre todo los que no han hablado todavía. No, mentiras, todos tuvieron la posibilidad de intervenir. Lucy. Presente. Lucy, Aquí veo presente. Mario. Lucy, Dígame. en 3 líneas, ¿qué podemos rescatar de lo que revisamos el día de hoy? En 3 líneas. Bueno, en 3 Saber, palabras. pero es saber organizarse, tener una buena planificación Ok. y controlar todo lo que se está haciendo, que es la parte de la ejecución. Así, planificamos bien lo que vamos a hacer, lo organizamos cómo lo vamos a hacer, tenemos que controlar lo que estamos haciendo y ahí sí viene lo que es la parte de la ejecución, que es donde lleva el registro, para poder saber con qué contamos, lo que usted dijo, con qué contamos, con qué podemos ayudarnos para lo que está dañado, pues ponerlo a funcionar. Y lo que realmente pues no sirve, pues se tiene que retirar para que no nos contamine, no nos quite espacio, sino al contrario, nos dé espacio para cosas mejores. Objetivos claros. Muy bien, Verónica, ¿qué podemos rescatar del encuentro de hoy? Buenas tardes, profe. Pues lo dice el último mensaje. Si tienes algo, la habilidad de ordenar, pues vas a tener toda lo que es la parte administrativa de una institución en orden. Si tú conoces la realidad y lo que existe en cada lugar, podrás tener la facilidad de brindar el apoyo conveniente para un buen funcionamiento en cada institución o en cada uno de los espacios donde estemos trabajando. Excelente, excelente. En líneas generales ese es el mensaje. Vamos a escuchar a los profes que están aquí hoy. ¿Qué rescatamos de la clase de hoy? Sobre todo tenemos que aprender a jerarquizar necesidades y saber con lo que queremos y lo que no, para darle un buen uso, reutilizarlo, adaptar y pues A la necesidad que tengamos. La profe nos tiró ahí a Maslow de frente, nos metió la pirámide de jerarquía de las necesidades y muy bien, muy buen aporte. Profe, Bueno, profe, como lo yo me dije, acerco a ustedes por el micrófono para que, no para caerles encima, ¿no? Tranquila. como le dije, el inventario es muy importante en cualquier organización, porque si, como le dije, si uno es cuentadante de esa organización, de esa escuela, yo tengo que tener conocimiento de todo para no caer en el error de volver a comprar algo que ya existe en el inventario y que no, por desconocimiento mío propio, que no debe ser como directivo, yo tengo que estar pendiente de eso, porque si falta eso, yo soy que aportar lo que falta, y si en ese momento no tengo o sea, no tengo cómo hacerlo, pues yo sería el que tengo que, el que me van a censurar o me van a llamar la atención porque, bueno, porque no estuve pendiente de los bienes de una escuela. Pues. Muy bien. Por El eso profe. yo sigo insistiendo, profe, porque ella me da la razón a mí. Uno como gerente debe tener el control de absolutamente todo. Si usted como gerente se le escapa algo, va a perder totalmente esa gerencia. Simple Cuando le toca entregar cuentas, ya va, ¿y dónde está esto y dónde está aquello? ¿Y por qué no está esto y por qué no está aquello? ¿En qué se gastó? ¿En qué se utilizó? Yo no sabía. Yo debo tener todo ese control. Y tal vez ni supo que estaba, ¿no? Exactamente. Porque pasa mucho que gerentes educativos llegan a la institución, no revisan y no hacen un diagnóstico de qué es lo que tienen, y cuando van a salir le piden cosas que, pero eso nunca estuvo aquí. Pero usted firmó que lo recibió. O cuando usted recibió, ahí decía que estaba. Y si no estaba, ¿quién responde? Revisar el inventario y bienes y todo, cosa por cosa. Eso no. Yo pienso que en una institución debe de haber una persona encargada de eso específicamente. Para que la persona esté acá, que decida al directivo, mire, profe, tenemos esto, no tenemos esto. No aparece como cuadratura, pero sí. Y cualquier contamos. No, pues ese es el papel del gerente. No desconfiar, sino tener la capacidad
de diagnosticar y saber qué es lo que tengo y quién o cómo se están utilizando esas cosas. Muy bien. Profesor, Dígame, algo Lucy. algo muy importante que uno debe de acotar, porque a veces se ve por simple, ay, no, porque eso no es nada. No, todo es importante y todo hay que registrarlo, todo. Claro que sí. Hacer las actas de que, por ejemplo, lo que dijo Judy, que ellas, bueno, eso, hacer un acta y escribir para qué se está haciendo, por qué se está haciendo, para que quede acotado cualquier Perfecto. circunstancia. Un Como libro dijo de Henry, actas cuando llega son cosas más, exacto. más grandes, más formales. Así sea para un lápiz que se sacó, bueno, Y se si sacó un no, lápiz algo para tan fulanita tal. sencillo como un libro de incidencias donde yo voy llevando qué incidencias han pasado, donde pongo a firmar a la persona que está allí y que no solo la lleve yo, Señor. sino se lleva ese control y ese registro que también va a Ese ser registro. herramienta para nosotros como gerentes para poder de una u otra forma, porque las cosas pasan y usted a los 2, 3 días se acuerda, pero a los 2, 3 meses Sí, ya tiene que echarle un poquito más de ya la cabeza. cabeza. Y Sí, ya cuando señor. van 2, 3 años, dice, ay, ¿cuándo fue que pasó eso? Yo sé que eso lo agarró alguien, pero... Ok, entonces es muy importante esa acotación y es llevar registro de las situaciones, pero ese registro se debe llevar con los bienes para poder llevar una administración sana, clara y poder garantizar esos inventarios. Llegamos así al final de lo que es este encuentro. Muchísimas gracias por estar allí. Igualmente. Muchísimas gracias por conectarse. Agradezco los que vinieron hoy presencial. Dígame. Profe, mire, aquí no hace falta una persona del grupo que estamos, porque él salió de viaje que tenía que ir a entregar una mercancía, pero no pudo venirse. No se preocupe. Entonces, de No se todas preocupe formas, que esta clase queda él va a grabada. estar claro, ajá, él va a estar claro porque, bueno, es mi sobrino. Sí, Yo le no explico se todo. nota que hay interés allí en justificarlo, no se nota Ay, mucho, gracias, tranquila. gracias. Y Juan Tranquila, Carlos pero es les mi decía que está que conmigo. agradezco mucho el sacrificio del tiempo, pero sobre todo los aplaudo por continuar superándose, por continuar preparándose, Amén. por continuar estudiando y de primera mano conozco los sacrificios que muchos hacemos por seguir apostando por Venezuela, por seguir apostando en esa Muy preparación bravo. académica, esos sacrificios que hacemos incluso hoy sábado cuando pudiésemos estar haciendo cualquier otra cosa, pues estamos construyéndonos como personas, como profesionales, pero sobre todo construyendo país, construyendo profesionales preparados y actualizados. Y vaya mi admiración, mi felicitación y mi aplauso a todos ustedes por continuar dentro de estos procesos. Nos veremos dentro de 15 días. Seguimos en contacto a través del grupo de WhatsApp y a través de los canales del aula y allí van a conseguir plan de evaluación y las actividades de evaluación que vamos a desarrollar, que espero que se cumplan dentro del tiempo para terminar la materia y que ustedes después, cuando vean las fotos por allí, digan, bueno, ya salimos de ese señor. ¿Ok? Que tengan un excelente fin de Muchísimas semana. gracias, encantada. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo encuentro. Bendiciones para todos. Amén.